¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otro jueves más a este programa de las 6 de la tarde de los jueves en las cofradías. Es que no sé qué decir. Después de lo del jueves pasado, más de 120 personas en directo llegamos a tener, en torno a 1.500 visitas, creo que debe ir, visualizaciones debe ir la tertulia del otro día. Que gracias, que nos lo pasamos muy bien, que eso es lo importante, que estuvimos hablando de cofradías de una forma relajada, desenfadada, hablando de las cofradías desde dentro, con nuestro toque y sobre todo con más de 20 caras aquí, hablando poquito a poco y ordenadamente, que eso es lo complicado y era lo difícil, hablando de lo que había sido la Semana Santa. Hoy, sin embargo, cambiamos totalmente de registro, volvemos a nuestros programas habituales, a esos programas en los que nos abrimos a algo relacionado con las cofradías, pero no siempre con una relación directa. Con el día que estuvimos hablando de literatura con Antonio García Barbeito, cuando hablábamos de antropología con Antonio Manuel. Bueno, ya sabes que siempre intentamos traer cosas interesantes, diferentes, con relación con nuestro mundo, el de las cofradías, pero que nos aporten. Y el invitado de hoy os lo va a desvelar Jaime Moreno después de que escuchemos su lanzada. ¡Vamos allá! Buenas noches a todos. Aún resuenan los ecos de los tambores que vienen desde las azoteas y lugares dispuestos para los diferentes conciertos desarrollados, o bien en los pasacalles con los que las bandas han obsequiado a una parte de los romeros del redoble, y aún parece que no tenemos claro lo que ha ocurrido, y mucho menos lo que podemos esperar de cara a un incierto futuro que ya nos espera. Hemos asistido durante la Semana Santa a un remanso de prolongadas hileras de espera en pos de un reencuentro, que bajo la nomenclatura de veneración venía a culminar la necesidad del reencuentro de la ciudad con sus imágenes sagradas, con su historia, con su tradición y con su sana y ritual costumbre de todas las primaveras, que en esta ocasión no necesitó de escalas, pues casi todas las tallas ocupaban un lugar más cercano a lo terrenal que a lo celestial. Esta eclosión estacional ha podido, en cierto modo, confundirnos y traspolar la parte hacia el todo, y pensar desde la euforia que no hay por qué preocuparse, que el ánimo pasionista y el carácter cofrade de esta ciudad, que, como se pregunta siempre mi amigo y compañero Fran, no sabemos aún si debemos cuantificarlo en 80.000 cofrades de cuota o en 80.000 cuotas de cofrade, pues ese ánimo estaba intacto, que no había pandemia que pudiese con este remolino de fe que había conseguido disipar, con incalculable éxito, las dudas que podíamos arrastrar los escépticos que nos hemos sentido y sentado más solo que la luna en el secarral oficial para ver una hermandad que abre día, que hemos tenido frío en las desiertas madrugadas de vuelta al templo o a la casa de hermandad, o aquellos que ocupamos circunstancialmente un banco en los primeros días de los cultos fijados por regla de nuestra hermandad. Hemos asistido a un ejercicio sorprendente que no nació para durar porque estaba envuelto con el celofán de lo extraordinario, que no representaba la realidad siendo verdad, y que no dejaba de mostrar un deseo extremo que muchos ya quisiéramos interiorizar para nuestras corporaciones. En este último punto y aparte, sí quiero acordarme y mandarle mi admirada y sincera enhorabuena a todos aquellos que hicisteis posible, desde vuestras hermandades, desde vuestras albacerías y desde los diferentes y necesarios cometidos para que las cofradías sigan vivas y sean parte de la realidad de todo el año. Es muy necesario valorar las actitudes silenciosas y aparentemente ausentes. No estoy hablando de la agrupación de cofradías, sino de las decenas, repito, decenas de cofrades que se ponen en cola todos los días para que la Semana Santa y las cofradías sean una realidad. Muy buenas, Miguel.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Pues nada, a echar otro programa más y bueno, hoy tenemos un invitado que propone Muy interesante. Sí, señor. propone interés, seguro, pero Sí. sobre todo en la línea que a lo mejor pueden esperar de nosotros, pues supone un acto rupturista, ¿no? Dentro de todo lo que Bueno, hemos podido comentar. no tiene por qué. Nosotros que somos muy curiosos y muy, ¿no? Y hablamos con todo lo que hay, lo que se hace, ¿no? En todos los ámbitos artísticos. Y además nos gusta hablar el lenguaje del siglo XXI, ¿verdad? Correcto. Eso es lo más importante, porque es donde estamos. Pues mira, vamos a presentar, si te parece, el invitado y luego le damos Vamos paso allá. y empezamos a charlar con él. Perfecto. Bueno, presentar a Ernesto Artillo es tan complejo como lo que puede suponer el definir una serie de fragmentos preformados, analizados, extraídos e interpretados en un conjunto amablemente libre. Ernesto, que nació en Málaga en 1987, arrastra una forma de ser que le ha permitido echar hacia los lados con suavidad todo aquello que no le dejaba ver el camino que su creatividad le proponía. Es tal vez un inacabado ejemplo de lo que supone la continua juxtaposición del pensamiento a través de lo plástico. Lo de ejemplo es por la claridad y lo de inacabado por el futuro que le aguarda, que es mucho. Toda esta trayectoria pudo componerse desde un collage. Aquel que siendo niño pudo enseñarle que todas las poéticas de la discontinuidad podían enlazarse a pesar de sus disonancias. Ernesto hace limpio lo caótico, a partir de una interesantísima potencia narrativa. Su reflejo son los de antes y los de después, porque él, en sí mismo, es su propia experiencia vital y artística. Tal vez, de forma exquisita, usa forma para un mensaje que él hace más comprensible y aprehensible. Su mundo, el de su particular collage, me atrevo a decir que es capaz de unir lo insólito, lo caótico y lo dinámico, y al mismo tiempo darle una agitada apariencia de normalidad y de equilibrio. Es un prestidigitador del tiempo y del espacio, que con su recorrido vital ha desarrollado un lenguaje sintético y transparente, indoloro, pulcro, elegante y sincero. Ernesto lleva desde su origen y recogido en el pañuelo de las letras de su apellido el arte a cuestas. Tal vez sea la importancia de llamarse Ernesto, como diría Oscar Wilde. Él ya nos contará con las palabras todo lo que no hemos contado, que son los datos. Muy buenas tardes, Ernesto. Muy buenas tardes, Jaime, y sobre todo muchas gracias por una presentación tan generosa. Bueno, es lo que te mereces porque es honrada. Es lo que yo veo, lo que yo siento y lo que tú transmites. Entonces no tenía más que plasmarlo en el papel. Pues Miguel, si te parece, comenzamos directamente. Sí, efectivamente, como siempre voy abriendo juego. Me ha gustado mucho, Jaime, que has utilizado la palabra collage, ¿no? Collage, ¿no? Dentro de tu presentación. Yo creo que la primera pregunta va un poco directa para que Ernesto abra el campo, que es, o sea, evidentemente estamos en un programa que es Cofrade, un programa que versa sobre las relaciones de todo, del arte con la Semana Santa. Entonces, ¿cómo podemos unir esta pieza, lo que es la Semana Santa, al collage de tu trayectoria? Bueno, pues es una de las primeras piezas del collage, supongo. O sea, yo, como habéis dicho, yo nací en Málaga, en una familia en la que las tradiciones importan, las tradiciones vinculadas principalmente a lo folclórico, y en lo folclórico la religión tiene un peso muy fuerte. Yo me he criado desde los 3 años en la tribuna principal, viendo pasar por ahí todas las procesiones, ¿no? que había en la Semana Santa. Mi abuelo fue hermano mayor del cautivo durante un tiempo y el apego que hay en mi familia a esa cofradía en concreto es bastante emocional y bastante incondicional. Y creo que toda esa imaginería tan fuerte como otras que haya podido descubrir a lo largo de mi trayectoria conforman cada una de las piezas que hago. O sea, ya cuando era muy pequeño, yo en mi casa hacía pequeños tronos de Semana Santa con cosas que pillaba pues, de por allí, por medio. Luego, cuando empecé a hacer collage y trabajaba en una revista en Madrid, recuerdo que el redactor jefe me decía, Ernesto, es que todas las composiciones que haces siempre parecen retablos o tronos de Semana Santa. Y era como, claro, es que evidentemente exponerte a unas imágenes tan radicales
desde tan pequeño, pues te configura todo tu imaginario y toda tu forma de sentir también las imágenes, ¿no? El otro día, y esto me resulta como medio divertido, ¿no? Ahora que hablabais, ¿no? De lo que podría ser un lenguaje de Semana Santa más tradicional o un lenguaje a lo mejor más contemporáneo, bromeaba con un amigo mío diciéndole o imaginando a un artista contemporáneo que llega para que le den una subvención, ¿no? Entonces, sin que existiera la Semana Santa por ningún lado. Imagínate que nadie tiene conciencia de que existe la Semana Santa, ¿no? Entonces yo me imaginaba a esa persona diciéndole a quien fuera que fuese a recibirle, ¿no? Y a darle el dinero para hacer su proyecto, ¿cómo le explicaba? Mira, yo quiero hacer un espectáculo en el que hay muchos elementos, en el que vamos a coger y vamos a hacer un altar muy grande de oro, con flores, con velas, y ahí vamos a poner la imagen de una persona que se desangra crucificada en una cruz. Además, quiero que la acompañe una banda, pero una banda que en ocasiones sea una banda como de orquesta, pero en otras ocasiones que puedan ser militares. Y quiero que se haga en la vía pública, que me deis permiso para cortar todas las calles de una ciudad y pasar por ahí en medio este espectáculo en el que un hombre va a ir muriendo día a día en directo mientras su madre llora detrás, ¿no? Y además quiero que sea una obra mainstream para todos los públicos. No quiero que sea solamente para eruditos y para gente que está muy convencida del arte contemporáneo y que no se asusta por nada. Quiero que sea bien recibida por todo el mundo, ¿no? Claro, si esto lo contáramos así y no supiéramos nada, parecería un disparate y desde luego parecería lo menos, ¿cómo podríamos decir? Lo menos normal, seguramente. Como, seguramente, sí, como... Bueno, sería muy extravagante, ¿no? Desde lo teórico. Un impacto muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que al final esto nos dice que la tradición es una forma de haber sido, una forma de llegar y una forma de llegar a ser, ¿no? Como la cultura. Y el hecho de que se vaya transformando no significa que cualquier cosa que ya exista no sea tremendamente potente. O sea, a mí me encantaría poder aspirar alguna vez a inventar una performance, una obra o un espacio escénico tan brutal como la Semana Santa, que para mi gusto es de los espectáculos entendidos como algo escénico, que lo es, más radicales que existen. En esto, vamos a hablar de todo lo que tú has dicho en esta introducción, de la potencia iconográfica de las imágenes, del desprejuicio con el que se puede llegar a mirar, que tú lo acabas de explicar muy bien, pero ahora vamos a hacer un pequeño salto, bueno, un grandísimo salto, de más de 30 años, desde aquellos 3 años en los que tú te ubicabas en la tribuna principal, y vámonos a tu última obra, tu obra en el Camp Málaga La Coracha. Vemos en tu trabajo que, vamos, con motivo de la Semana Santa en el Camp Málaga, hiciste una propuesta performativa llamada Acto de Penitencia en la sala del Camp Málaga La Coracha, ¿no? Basada en la creación de un mural en una especie de acto de penitencia, rezo o reflexión, donde se visualizó la creación de una frase elaborada con 300 clavos sobre la pared, con el único sonido de los golpes de martillo. ¿Qué has querido transmitir con esta obra, Ernesto? ¿Y cuánto hay de acción artística y cuánto de penitencia en esta performance? Pues realmente responde a mi nostalgia, como a todos los que nos fascina la Semana Santa, de no poder experimentarla este año, ¿no? De nuevo. Entonces, ahondando un poco en el significado, o en uno de los significados que podía tener la Semana Santa, pues llegué a la conclusión tan sencilla como que venía a recordarnos la pasión y la muerte de Jesucristo por todos nosotros y por nuestros pecados, ¿no? Y entonces pensé que el Jueves Santo podía ser un buen momento para inventar un nuevo acto de penitencia en el que yo tuviese tiempo de reflexionar sobre ello. Igual que cuando sales de Nazareno o cuando llevas un Cristo o una Virgen en el hombro, quería hacer algo que requisiera un esfuerzo físico y que también fuese constante, que fuese algo repetitivo, que me diese ese espacio al rezo o a la meditación, ¿no? Entonces creí que era una buena idea recordar el porqué de ese Jueves Santo, ¿no? Que significa
tantos para tanta gente y tantas cosas tan diferentes, ¿no? O sea, para algunos el Jueves Santo es la salida de una cofradía en concreto, una esquina de Málaga en particular, una experiencia, un olor, pero quería como que todo eso que yo también tengo, ahondar un poco y de la manera más sencilla reivindicar el recuerdo de ese día, ¿no? De que efectivamente volveríamos a matar a Jesucristo y que si hoy llegase alguien con un mensaje tan libre de amor de manera incondicional, llevándolo a su extremo, pues nos lo volveríamos a quitar de en medio. Ernesto, antes de pasar a la siguiente pregunta, un simple matiz sobre la puesta en escena. El ir de negro, el ir descalzo no es arbitrario, ni mucho menos, ¿no? No, bueno, y era muy sencillo, tampoco quería que el vestuario tuviese ninguna importancia, pero quería ir descalzo como parte de, como todos los penitentes que van descalzos en un momento dado, y vestido de negro porque era Jueves Santo y por guardar el luto. En relación a lo que me decías antes de cuánto tenía de acto de penitencia, la verdad es que tuvo más de acto de penitencia de lo que yo me esperaba. Porque, claro, yo no podía estar haciendo una prueba con los 300 clavos. Entonces, yo hice una prueba anterior, hice primero una maqueta pequeñita aquí en casa y luego allí hice una maqueta, una prueba como con 4 o 5 clavos. Y los 4 o 5 clavos se mantuvieron perfectamente. Cuando empezamos a grabar el vídeo, que dura aproximadamente 2 horas, y empecé a clavar los clavos y ya llevaba unos cuantos, empezaron a caer. Con el temblar del muro empezaban a caer uno detrás de otro. Y ahí sí que hubo un momento que dije, vale, esto es un imprevisto, ¿qué hago? Y pensé, nada, pues igual que cuando estás de nazareno o de hombre de trono y algo te duele o algo pasa que no tenías pensado, ¿no? Dije, tú sigue con lo que tienes que hacer, sigue hacia adelante y bueno, y ya te dirá esto hacia dónde va, ¿no? Y entonces, eso sí que me sirvió como acto de fe, de decir, ya está, tú has hecho esto porque tenías una intuición y ya tira para adelante, o sea, ya está. Como el nazareno, de frente y a su cometido. Al final siempre todo es tirar para adelante, ¿no? Tal como salga, pero hay que seguir, hay que salir, ¿no? Y hay que encerrarse. Haya más gente o menos gente en el trono, sea la hora que sea, ¿no? Al final tú dices, claro, bueno, pues allá vamos, ¿no? Y adelante, fue bonito, porque ahí realmente fue cuando empecé a disfrutarlo, o sea, cuando empecé a disfrutar del significado real. Hasta entonces era como que estaba un poco pendiente de cómo podía ser el resultado, si estaba todo bien, la iluminación y tal, y a partir de ahí fue como, no, vamos. Ernesto, mira, ahora voy a salir un poquito del tema ya, o sea, hemos hablado de una cosa concreta que es lo que has hecho en la última, digamos, el Jueves Santo, y ahora vamos a hablar un poquito de tu obra, ¿no? Una obra que ha llenado de influencias, que canaliza a través de muchos medios plásticos, y todo esto hace que la obra tenga un carácter heterogéneo y cambiante, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hiciste un trabajo titulado Ensayo de Fe dentro del proyecto documental del Niño de Elche, donde asociaba la desnudez y lo religioso con elementos que nos trasladaban a una procesión en Málaga. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel tiene en tu producción lo religioso y más específicamente lo cofrade? Bueno, lo cofrade, lo que como os decía antes, es sencillamente una de las principales inspiraciones que está conmigo de manera constante. Tanto que me genera el interés de poder formar parte de ella, pero desde la creación, no solamente desde su uso, digamos, ¿no? Y luego lo religioso, ¿no? Que era lo otro que me comentaban, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con parte de una búsqueda personal y de un devenir, ¿no? En un momento dado, después de 11 años en Madrid, decido que ya es suficiente y que me quiero ir de allí. Abro mi casa, regalo casi todo lo que tenía para venirme aquí a Cabo de Gata. Reconociendo que, bueno, que mucho de lo que me creía que era imprescindible, pues no lo era tanto, ¿no? Y entonces en ese momento empieza también a aparecer la inquietud de la fe, de qué podía ser creer en Dios o qué podía ser Dios, ¿no? Y empiezo a interpretarlo con diferentes significados. Lo relaciono con la intuición, como eso que sentimos y que tenemos una clara sensación de su existencia, pero que no podemos mostrar a través de los sentidos que tradicionalmente usamos.
o a través de, también me aparecía la palabra del amor, de la belleza, de cosas que son una constante en mi vida. A partir de ahí y de esa, la que era en su momento una incipiente relación con lo que puede ser Dios o la idea de Dios o la idea de la pregunta, desde luego entran de lleno la religión. La religión en este caso me interesa como inspiración artística y como también experimento sociocultural. Para mí, pues es muy interesante trabajar con algo que entiendo porque lo he vivido desde pequeño y que además sé que genera un efecto en el público. Con ensayos de fe, como os decía, después de dejar mi casa y de quitarme todo lo material para empezar una vida más cercana a lo inmaterial, me pareció interesante pensar qué quedaba de la fe si le quitábamos todos sus adornos. O sea, si a un trono le quitábamos el oro, le quitábamos las velas, le quitábamos la música, incluso le quitábamos la imagen, le quitábamos el vestuario a los hombres de trono y no quedaba nada, ¿qué papel tenía la fe ahí, ¿no? Todo esto viene porque a mí me llamaba mucho la atención cuando vivía en Madrid ver los ensayos de las cofradías de Madrid y aquí en Almería también vi algunos. Y cada vez que yo veía esos ensayos, ¿no? Y veía a todos esos hombres, que en este caso eran pasos, los veía debajo del trono, con el trono sin nada y con un altavoz encima, yo pensaba, Dios mío, o sea, esta es la imagen más nítida de Dios que he visto en mi vida. Porque es algo que efectivamente no puedes ver. O sea, eso sí que es la fe. O sea, un montón de hombres llevando la nada. Y me pareció que era una buena oportunidad para aportar o para cuestionar qué es una fe sin estética y sin nata montada y sin fuegos artificiales. Que no quiere decir que me fascina. O sea, soy el primer enamorado de todo lo que tiene que ver con la imaginería, con los arreglos, los bordados, con todo eso. Pero me parecía interesante para inaugurar esa nueva etapa un poco más espiritual en mi vida, ponerla a prueba. Como decir, vale, yo tiro para adelante, pero desde la nada. En esto, uno de los vehículos que tú usas con mucha frecuencia desde hace unos años para interactuar artísticamente con el público es Instagram, ¿no? Donde Sí. expones trabajo y planteas reflexiones a tus seguidores. Hemos podido ver entre estas reflexiones una imagen con un comentario que tú adjudicas al territorio de tu infancia. Y la frase es, de pequeño, cuando pasaba el trono del prendimiento, yo no veía una escena de traición, sino un encuentro afectivo en el que un hombre besaba a otro hombre. ¿Cuánto poder tienen las imágenes procesionales, las escenas escultóricas que vemos en los tronos, y qué pueden llegar a proponer a quienes contemplan este teatro desde el más profundo desconocimiento? Ya sea, como tú has descrito, con la inocencia de un niño, o como tú has descrito en la introducción, con esa propuesta abstracta que podrías hacer para una subvención, ¿no? Pues claro, es que efectivamente desde pequeño, viendo el prendimiento, hasta más mayor, no me di cuenta de que se supone que era una traición. Que bueno, ahora hay mucha, bueno, ahora desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a través de las escrituras incluso y de la figura de Judas, ¿no? Cómo plantean si era un contrincante, un aliado o uno de los mayores enamorados de Jesús que podía, a través de su traición, cumplir, su supuesta traición, cumplir el objetivo que le esperaba, que era, pues, morir por todos, ¿no? Claro, me planteaba como algo que realmente me interesa mucho, que es una tensión entre el amor y el odio. O sea, ahora estoy empezando a embarcarme en otros derroteros que tienen que ver que parece que tienen que ver con crear o diseñar un nuevo más allá que niegue tanto el cielo como el infierno. Y me parecía que esa imagen tenía mucho poder en ese sentido, porque según la mires, como tú dices, ¿no, Jaime? Puede dar un significado u otro. Y Claro, es el terrible pensamiento de que un gesto de cariño puede ser una traición, ¿no? Es esa dualidad y ese encuentro o encontronazo, más bien. Bueno, que ese gesto se puede dar en muchos ámbitos, ¿no? Y se da en la mayoría de los ámbitos. Muchos de los gestos de afecto a veces están un poco envenenados, ¿no? Pero en este caso me parecía que sí que había una especie como de
pureza o así lo recibía, ¿no? Y con el tiempo investigando también un poco la figura de Judas y cómo entre los dos pudieron, o hay una teoría, ¿no? Que entre los dos pudieron diseñar ese momento, ¿no? En el que él tenía que ser señalado para empezar el calvario que le esperaba. Quiero pensar que hay más amor que otra cosa. Adelante, Miguel. Sí, Néstor, mira, porque también yo que soy al final voy cambiando un poquito de tema, ¿no? Voy saltando una cosa a otra. Ahora vamos a saltar, ¿no? Hemos hablado de los 300 clavos, ¿no? Del inicio de la conversación. Y ahora vamos a hablar de los 500 claveles rosa, rojo y burdeos que conformaron una instalación efímera, que fue una vagina de 2 metros, realizada por la mujer de tu familia en una exposición que se exhibió en el Palacio del Obispo. La cuestión es que, hombre, tú eres consciente de que hay ciertas obras o ciertas piezas que pueden llegar a ser incomprendidas o pueden llegar a no gustar, sino a causar rechazo, ¿no? Y queremos saber un poco qué planteabas con la forma y con esta poética, ¿no? De lo bello y por qué una flor, ¿no? ¿Por qué utilizaste esas flores que dentro del mundo cofrade son se usan tanto, ¿no? Los claveles, las rosas, poco por ahí. Si eso tiene también algo que ver, ¿no? Esas flores que utilizamos nosotros los cofrades en nuestros tronos con esas flores que utilizaste para hacer este montaje. Hombre, claro, antes os comentaba que el apego de mi familia y el mío personal con el cautivo es bastante significativo. Entonces, para mí los claveles rojos, aparte de mi flor favorita, pues lo he utilizado en muchas ocasiones. En esta en concreto, bueno, iba a hacer la presentación del proyecto de la mujer que llevo fuera dentro de la Noche en Blanco de Málaga, en el Palacio del Obispo. El símbolo que representaba, en este caso, una vagina, ¿no? Y que estaba presente en muchos de los trajes y que no tiene por qué solamente representar lo femenino, ¿no? Hay también hombres que nacen con vagina o mujeres que nacen con pene, pero en este caso era como uno de los símbolos que más se repetían en los trajes, ¿no? Quise que tuviera la importancia casi como pues eso, como de un altar, recuperando la tradición para mí tenía más que ver casi como con las cruces de mayo y con todos estos elementos, que además, curiosamente, las cruces de mayo al principio se llamaban orígenes. Entonces me parecía que cerraba perfectamente. O sea, hacerle un altar con la estética de las cruces de mayo, hecho por las mujeres de mi familia, como se hacían las cruces de mayo, representando de una manera muy naif y bastante estética una vagina, me parecía que podía tener bastante sentido a nivel artístico y conceptual. ¿Pudo ser, Ernesto, esa poética de lo bello y esa estética aplicada la que solventara la papeleta del lugar de exposición? Sí, yo me imagino que, bueno, en el Palacio del Obispo ellos sabían lo que íbamos a hacer. Luego parece que esto no lo tenían tan claro, que iba a suceder esta instalación. A mí no me pareció que tuviese ninguna importancia porque el símbolo ya estaba representado en todos los trajes. Y bueno, nada de lo que haga con mi trabajo tiene un interés polémico, la verdad. O sea, yo hago lo que considero que tengo que hacer, lo que creo que es mejor para la obra y lo que también tiene en cuenta la sensibilidad de las personas con las que estoy trabajando y con las que me dirijo. No me interesa ofender a nadie, pero tampoco, teniendo en cuenta ya mis formas, que creo que, como habéis dicho, estéticamente son bastante limpias y bastante cuidadas, tampoco quiero traicionar a mi fondo, que posiblemente sea un poco más contundente, pero igualmente respetuoso. Ernesto, otra de tus aportaciones expresivas, desde la estética y el símbolo cofrade, la pudimos ver en unos fotogramas rescatados del montaje interdisciplinar que propusiste con Suspiros de España. El capirote, la penitencia y el peregrinar, a pesar de la ausencia de procesiones por segundo año consecutivo. Proponía en general una especie de fraternidad a partir de la copla. ¿Por qué el uso del capirote y con qué significado? ¿Y qué potencia y poder de comunicación tienen los símbolos que usamos en el ámbito cofrade? Pues mira, Suspiros de España, efectivamente, como tú decías, era un proyecto en el que
se intentaba buscar conexiones sensibles entre personas aparentemente opuestas, ¿no? En un momento en el que la polémica y el zasca no es que esté solamente en boca de los colaboradores de Sálvame, sino continuamente presente en el Congreso de los Diputados, en la mayoría de los grupos de WhatsApp que tenemos, sobre todo los que tenemos a nuestro alrededor a gente con ideologías muy diferentes. Y pensé que Suspiros de España podía ser una buena oportunidad para intentar buscar esas conexiones, ¿no? Que desde la sensibilización o desde lo íntimo, más que desde lo ideológico, pudieran conectarnos, ¿no? Estoy convencido de que ahora mismo no hay nada más revolucionario que la conciliación. Desde ese punto de vista hay muchísimos símbolos que aparecían en Suspiros de España. No aparecía solamente un capirote, sino que aparecía también un toro, aparecía un hombre vestido de torero, aparecía una niña con una equipación de fútbol que llevaba la parte de arriba del Málaga y la parte de abajo del Sevilla. Había como muchísimos símbolos, ¿no? Y entre ellos, entre todo el elenco, pues estaba este chico que lleva el traje, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de él estamos contando una historia de inmigración, a través de Basilito y de su propia historia, ¿no? Y pensé que si hoy en día podemos hablar de unos expertos en la peregrinación, es decir, una gente que sale a la calle, que sale de su casa con la certeza de que o sea, de peregrinar por algo en lo que creen, desde luego esos son los inmigrantes, ¿no? Nosotros salimos a la calle para peregrinar por una imagen en concreto o por un motivo concreto, para nuestra propia salvación en algunos casos, para la salvación de un familiar, por el motivo que sea, ¿no? Ellos cruzan todo el Mediterráneo en ese peregrinaje para su propia salvación, una salvación que tiene que ver básicamente con la vida o la muerte, o sea, con poder seguir viviendo, ¿no? Entonces creí que era bastante oportuno hacer una especie de paralelismo entre el peregrinaje o la penitencia, mejor dicho, de la Semana Santa de un nazareno y la penitencia que hacen todas estas personas al cruzar el Mediterráneo, al fin y al cabo, en un acto de fe. Y en cuanto a la potencia de los símbolos, hemos hablado ya del capirote, hemos hablado de las flores, hemos hablado de la iconografía. ¿Cómo valoras esa potencia simbólica que tiene en los elementos cofrades? Bueno, la potencia simbólica es inagotable. O sea, yo ahora... y muy versátil, ¿verdad? De un tiempo para acá podría estar haciendo propuestas de una manera inagotable. O sea, ya el otro día decía, el año que viene, o sea, este año he hecho el acto de penitencia, pero el año que viene podría hacer una semana entera de exposiciones solamente inspirándome por la Semana Santa, porque efectivamente, como tú dices, está muy bien pensado y porque el cristianismo es un ejemplo muy fuerte en todo lo que tiene que ver con potenciar a través de la imagen. Es que es increíble. Así es. Ernesto, ya para ir acabando, queremos también comentar, o sea, que nos reflexiona acerca de una imagen que también la tiene subida en Instagram, que es una de la Virgen del Rocío, un icono potentísimo universal dentro del contexto religioso, tanto andaluz como español, que hace desaparecer mientras mantiene todo el entorno que lo rodea y sobre todo destacar el comentario de hacia lo que no se ve, peregrinación sexual. ¿Qué trasfondo tiene este blanco junto a la frase y cuál es la reflexión que nos planteas con ello? Mira, peregrinación sexual, que lo hice lo publiqué durante el confinamiento con Paco, con Niño de Elche también, tenía que ver con un ensayo sobre esa peregrinación que parece que no llega nunca y que haremos todos cuando salgamos del confinamiento y cuando podamos reconciliarnos con el tacto. Yo tuve la mala suerte de pasar el confinamiento solo, entonces sí que pues empecé a sufrir bastante la falta de otro cuerpo, ¿no? Ahora, a través de Internet y de las redes sociales, hay un montón de aplicaciones para ligar y para quedar con gente y para tener un encuentro carnal, con gente a la que no has visto nunca. Pensé que cuando vas a ver una imagen hay algo de eso. Creer en que vas a encontrarte con algo que puede ser una imagen pero que desconoces, que no has visto nunca, ¿no? Y además, fíjate que todas las imágenes que hay, toda la imagen que yo hice con el vídeo de peregrinación sexual en sí,
se parecían mucho a otra imagen muy fuerte que nos deja el Rocío, que es el salto de la verja, en la que un montón de hombres principalmente se suben unos encima de otros, se acumulan para llegar a tocar, simplemente para poder tocar. O sea, se acercan, no es que se acerquen para rezar, lo principal es poder tocar, ¿no? Y de hecho cogen a un montón de niños, los ponen en volandas, van pasándolo por una marea de gente para que pueda tocar. Entonces me dio la sensación de que, de nuevo, recuperando todas mis inspiraciones folclóricas o religiosas, hablar sobre la necesidad del tacto a través, o sea, sobre la necesidad de tocar lo que todavía no has visto, haciendo un paralelismo entre el acercamiento de todos los rocieros a la Virgen y el acercamiento de toda la gente que queda con otros a los que nunca han visto para hacer el amor o lo que quieran, pues bueno, me parecía que tenía cierto sentido. Bueno, pues enlazando con esta estética y partiendo de tus comienzos como fotógrafo de moda, podríamos charlar en otra ocasión, si te parece y tienes a bien, sobre la composición, el atuendo, el ajuar y la estética de las Dolorosas, especialmente andaluza, que tanto se retroalimenta con la historia y con la moda de época y la moda actual con estas formas tan deslumbrantes que tienen en el presente nuestras Dolorosas. Déjanos un apunte sobre esto y si te apetece, lo tratamos en otro momento. Buah, me encantaría. Tengo unas ganas de meterme ahí también, increíble. No, además, la Dolorosa, claro, es que es una cosa alucinante. O sea, eso se podría comparar con las divas pop, ¿no? Es como que todas representan lo mismo, pero todas tienen sus peculiaridades, ¿no? Y esta tiene los ojos verdes, ¿no? Y esta lleva una esmeralda en el pecho, la otra lleva un puñal y una rosa, o un corazón, o un no sé qué. Es como, wow, realmente estamos representando una misma cosa, pero a la que travestimos, digamos, como si fueran divas pop o muñecas, ¿no? Casi como Barbies. Y es verdad que hay bastante miga. Porque pues Ernesto, te digo, no vamos a dejar de aprovechar la ocasión y aprovechar tu generosidad y en un tiempo más temprano que tarde lo vamos a retomar. Es que eso me interesa muchísimo, ¿eh? O sea, vamos a encontrar ese hueco. Claro, vamos a encontrar ese hueco porque me parecen unas reflexiones interesantísimas relacionadas con la contemporaneidad y con el mundo actual, claro que sí. Pues magnífico, qué maravilla. Qué bien. Qué amena, sí. Dime, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por habernos permitido que profundicemos un poquito en tu obra y sobre todo por ese final no abierto que hemos tenido, ¿no? De que además es que es un tema creo que muy curioso, muy importante y de mucha, ¿no? De mucha enjundia que da pie y de muchas lecturas, Miguel, de muchas lecturas. Y de muchas lecturas también, sí, las modas, ¿no? Los tipos, como en un tiempo hay una cosa, después otra, se cambia, los colores, todas, ¿no? Las joyas. Igualmente, y como pasa también cada vez más fuera de la Semana Santa, en la calle, los Cristos también tienen mucho que decir en relación al estilismo y ¿Cierto? Pues, el Cristo como ejemplo de desnudez también, o sea, ahí hay muchísimo. Claro, y sexualización total. Que, oye, yo he estado todo el rato detrás ahí, escuchando, tomando algunas notas y realizando, o sea, iba poniendo la imagen de fondo y demás, y Ernesto, la verdad que ha sido un gustazo estar como oyente, estar como espectador, y yo estoy seguro de que de aquí a poquito te vamos a volver a saltar, como te ha dicho Jaime, te ha dicho Miguel, el tema de la Virgen como diva pop, da para mucho. Y al final, algo que también habéis hablado, no se trata de generar polémica por generarla, sino de hablar de las cosas como son, ¿no, Jaime? Sí, claro. A ver, los iconos de la modernidad vienen de nuestra historia y que es la que nos nutre. No suelen surgir de la nada. Se pueden componer o recomponer, pero tienen un sustrato histórico normalmente y hacer la lectura de presente y de pasado y las posibles conexiones o desconexiones que la sociedad ha establecido entre las dos cosas, pues me parece más que interesante. Total. Y además, bueno, lo tenemos a huevo con una de nuestras divas pop más internacionales, ¿no? Que en su portada de su disco, Rosalía, se presenta ella misma como una divinidad y incluida con el Espíritu Santo. Hay una paloma también, o sea que ahí están
todos los símbolos de cualquier virgen, ¿no? Sí, Claro, señor. así es. Señor. Ernesto, 1.000.000 de gracias Nada, por, muchas gracias por a estar con vosotros nosotros, por estar con nosotros y por habernos dado, bueno, por habernos respondido a las preguntas de una forma tan dinámica, tan amena, ha estado muy chula, la verdad. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Ernesto, y bueno, nos vemos pronto y sobre todo enhorabuena por lo que estás haciendo porque me parece interesantísimo el trabajo que estás desarrollando. Enhorabuena a vosotros por el programa. Gracias. Ernesto, nos vemos muy pronto, que te hemos tomado la palabra y vamos a volver a hablar de eso, que no se nos olvida. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, chicos, oye, chulísimo, chulísimo. Yo estaba ahí de espectador, que normalmente estoy aquí con vosotros, pero hoy estaba de espectador y me lo he pasado genial, me lo he pasado genial. Jaime, Miguel, esta noche vamos a hablar de cosas cofrades. Vamos a hablar de montajes. Vamos a hablar de esa cuaresma loca que se ha convertido en la Semana Santa y bueno, vamos a hablar eso, de los altares, cultos, etcétera, con Pablo Crauwell, albacea general de Mena y también de Servitas. Vamos a hablar con José Luque, albacea general del Rocío. Vamos a hablar con Tadeo Furest, albacea general de La Esperanza. Ha echado un rato, ¿no? ¿Nos echado un ratito? Pues sí, hemos hecho en esta primera parte un collage artístico y en arte sería un assemblage. Lo que vamos a hacer, que es montaje de piezas, pues vamos a hacer eso esta noche. Oye, pues ya está, nos vemos dentro de un rato. Yo ahora me quedaré escuchando a Miguel con su columna de humo. Luego escucharemos la estampa de Jaime y veremos la estampa de Jaime. Y pues prácticamente, como siempre, en 3 horitas estamos aquí de vuelta. A las 10 de la noche, en directo, escuchando, leyendo y viendo. Qué barbaridad, Miguel y Jaime, lo de la semana pasada, ¿eh? Qué tremendo. Buah, sí, ahí se fue. Sí, de gente y de ordenado, ¿eh? Que es que yo creo que eso es más importante. Es que hubo mucha gente, pero muy ordenadita y muy consciente de los tiempos que tenía. Yo he tomado mi papel de general de ejército y aquí no. Sí, total, ¿eh? Oye, fue como el camarote de los hermanos Marx, pero entrando y saliendo con orden. O sea, fue. Pero con orden, fue genial, sí. Parece una obra coral y demás, pero como ordenada. No, estuvo muy chulo. Hoy la tertulia de hoy la tertulia de hoy nos va a parecer sencilla. O sea, hoy cuando nada más que tengamos a 3 personas, 1 hora va a ser como. Sí. Pues bueno. Habrá que hablar mucho. Habrá que hablar más. Bueno, lo dicho, chicos. Oye. Espectacular, yo me lo he pasado genial con Ernesto. Sabía que no iba a defraudar. Ha sido una pasada, ¿eh? Me lo he pasado genial. La transparencia, la reflexión, la claridad y la contundencia, pero con esa suavidad con la que Ernesto expresa las cosas, tanto desde el punto de vista artístico como con las palabras, ¿no? Como nos lo ha expresado aquí, pero efectivamente, y como luego lo expresa en su obra. O sea, a mí me ha encantado. Ha sido una maravilla. Gran fichaje, además, que es eso, que es que lo conocemos de toda la vida, que es que estaba silla con Jaime y estábamos en el patio en el colegio juntos, que nos conocemos de siempre y de repente dices, ostras, tenemos un artistazo a mano. Cuando se refería a ese niño de 3 años, yo lo visualizaba perfectamente, lo tenía detrás de la silla, o sea que... Bueno, una familia de artistas, los artillos. Ahí Así está. Queridos, vámonos con Miguel. Y ya está, nos vemos dentro de un rato. Nos vemos en un ratito, sí, señor. Venga, hasta ahora. Chao. Hey, ¿qué pasa, cofrauders? Bienvenido a Columna de Humo, edición Unlimited. Bueno, nada, guay la tertulia de la semana pasada, ¿eh? Coño, la que formamos en tan poco. Que salieron temitas, ¿eh? Salieron temitas y coincide ahora que parece que todo es mentira. Y a algunos no les gusta escucharlo, pero parece que todo es mentira. Lo de los horarios y tal, que, hombre... De hecho, se me han quejado porque parece ser que si... Hombre, que abrir 2 horas y media al día es bastante. Ya, con un templo propio, ya. Bueno, será
que es lo que hay. Y al final yo creo que al final es un poco así, de que Málaga tiene un tope y que chocamos con ese tope. Y que tampoco damos para más, vamos, que no hace falta ser para esto muy listos. Que bueno, es lo que nos toca vivir. Simplemente, hombre, que da pena, ¿no? Da pena ver que podríamos tener una cuaresma de lujo y no la tenemos porque no nos sale de los cojones. Pero bueno, ya está, sin más. Bien, bien. También he tenido quejitas con el tema de las bandas, del tema de los pasacalles y tal. Que bueno, que quizás es verdad que me cedí en ciertas palabras, yo pido disculpas, aunque sigo manteniendo que lo que se hizo fue una auténtica chorrada, a la altura de hacer chorradas. No tenía sentido ninguno. Pero bueno, que ya está porque, hombre, también me toca un poco la moral que a veces cuando uno opina con nombre y apellido, al final se la lleva caliente. Y al final, si opinas sin nombre y apellido, eres guay. Y volveremos. Pero te da menos cera y se olvida todo. Ahora, cuando opinas con tu carita, no veas, viejo. Tela. Así que nada. Hasta la semana que viene. Desde el último tercio del siglo XIX en el arte español, y la escultura y la imaginería no iban a dejar de aportar explicativos ejemplos, domina un eclecticismo que se advierte como una necesidad de búsqueda hacia un nuevo estilo, hacia un modelo que pudiera salir del encorsetamiento del neoclasicismo y pudiera proporcionar a los artistas una mayor creatividad y libertad compositiva. En 1912, y llegado de Antequera, se establece en la calle de Ollerías el escultor Francisco Palma García, que 2 años más tarde, y ante la necesidad de ampliar su taller, se trasladará a la calle Cobertizo del Conde, de donde a principios de marzo de 1929 saldría el grupo escultórico de La Piedad, una obra destinada a una nueva hermandad fundada recientemente por un grupo de carteros en la desaparecida iglesia conventual de la Merced, y en la que nuestro artista perseveró con gran dedicación en una clara muestra de una búsqueda personal hacia unas nuevas formas para la imaginería procesional. Era el conjunto de La Piedad de Palma García una emblemática síntesis de todas las propuestas que estaba planteándose el escultor en ese momento. Como artista de su tiempo, apostó por la incorporación de una serie de valores plásticos que, sin perder la tradición de la imaginería procesional, aunara cualidades como la dignidad escultórica, la hondura de la religiosidad, el carácter popular de estas creaciones y el simbolismo modernista con el que nuestro artista tan identificado se sentía. Pero Palma García aún iba más lejos en sus miras con este conjunto. Quería instaurar en la ciudad una escuela escultórica que se moviera entre la ortodoxia de la talla, pero sin descuidar los valores seculares de la tradición artística. En la primavera de 1928 empezó a tomar cuerpo la idea del misterio y la disposición definitiva del mismo a partir de un dibujo de la cabeza del Señor que ya planteaba, recostada y con el brazo derecho sobre la rodilla de la Virgen, lo que más tarde veríamos en un boceto en barro, donde ya se descubría la totalidad de la idea del conjunto, que sin embargo acabaría presentando variaciones en su desarrollo definitivo. En su primera salida, en 1929, y sobre un trono realizado por el propio autor, se apreciaba cómo el movimiento de los volúmenes y la juventud visible en el rostro de la Virgen habían tornado a una mayor rigidez escultórica y hacia la representación de una mujer madura, de rasgos duros y perfiles cortantes, que con los ojos secos y rasgados dirigía la mirada a su hijo muerto en un amargo trasunto de la iconografía de la Virgen de Belén. La Piedad de Palma García recogía con su estampa todo aquello que había alimentado artísticamente al autor, que supo fundir y exponer con brillante acierto en este conjunto escultórico desaparecido todas estas cualidades: la ausencia de idealismo, la reafirmación de los valores escultóricos a partir de su sólida presencia, el historicismo en el atuendo de la Virgen, la desnudez clasicista del Señor, la importancia de lo sinuoso y curvilíneo del modernismo en la composición del conjunto o la implementación de rasgos vanguardistas a partir de los planos o facetas que iban componiendo y perfilando la figura, desarrollan con este conjunto ese eclecticismo decimonónico con el que Palma rubricó estilísticamente esta obra.
En el año de 1931, la barbarie destruiría su queridísimo conjunto escultórico y con él sus sueños y sus anhelos de que esta pieza hubiera sido el comienzo de una nueva forma de concebir el arte de la imaginería en nuestra ciudad. En 1941, y a partir del modelo en yeso que se había conservado, su hijo, Francisco Palma Burgos, realizó la talla actual incorporándole a la misma el brazo derecho del Santísimo Cristo que había conseguido salvarse de la quema. Así describía la labor realizada Francisco Palma Burgos. Decisivamente he seguido lo que los dedos de mi padre dejaron impreso en el yeso. Por una vez he sido gustosamente el artesano de su obra. Firmaba el misterio con la siguiente inscripción: Francisco Palma García, 1887-1938.